Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a la clase número 5 de semiología gráfica. Por favor, importante que revisen el portal. Si están bloqueados, persigan a la universidad para que los desbloqueen. Ya está disponible primero, segundo y tercer hilo. Por favor, respondan en hilo. Tengo que revisar. Ya yo he revisado el primero y el segundo hilo. Tengo que revisar si alguno agregó algún comentario adicional para responderlo y para que sigan respondiendo en base a los hilos. Y está colocado el hilo número 3 basado en lo que vimos la clase pasada sobre códigos, los diferentes tipos de códigos. Escojan un tipo de código y escriban ahí cómo lo usarían o cómo lo han utilizado también. Las opciones que ustedes deseen, pero un código nada más. Y sigan el hilo para que hagan cada uno de los comentarios de los códigos. ¿Qué otra cosa? Está disponible también primera y segunda asignación, recuerden. La tercera asignación estará disponible después de esta clase, porque va a estar basada en lo que vamos a ver. Entonces, por eso es muy importante que revisen, que estén pendientes para que sepan responder. Entonces colocaré la tercera asignación. Está disponible también el primer examen basado en las clases 1, 2, 3 y 4. Por favor, revisen el material. Pueden volver a ver la clase si lo desean. La clase está grabada. Está ya disponible en la clase de la 1 a la 4. Entonces pueden volver a ver el material. O pueden descargar el material, leerlo y a partir de eso estar respondiendo. No creo que, espero que nadie salga mal porque las preguntas son muy sencillas relacionadas con lo que hemos visto en la primera clase acerca de semiología, la segunda clase sobre lo que vimos de SOCIR, la tercera clase acerca de Peirce y la cuarta clase la semana pasada hablamos de códigos, ¿qué otra cosa? De lenguaje, idioma, de códigos, esencialmente de códigos es lo que está en la evaluación. Ok, entonces pendientes con responder eso. Recuerden que la semana que viene, clase número 6, vamos a conversar acerca del proyecto final. Voy a dar las pautas del proyecto final, serán subidas también en el portal. Y después de y para la clase 7 aclarar dudas. Es decir, en la clase 7 vemos la clase y al final aclaramos dudas acerca del proyecto final. Para que en la clase número 8, por favor, si alguien quiere presentarlo, la idea es que presenten la imagen del proyecto y conversemos acerca del proyecto final. Y yo voy a estar anotando quién está conversando el proyecto final. Esto se considera también parte de la nota. Los que puedan, no van a poder pasar todos por la cantidad de personas que están inscritas, ni porque no da tiempo, porque yo voy a dar una clase, primero doy una clase y después es que pasamos a presentar los que quieran el proyecto. Y además corrijo cosas y para aquellos que no hayan terminado el proyecto también les va a servir para corregir si hay alguna duda, algún comentario, pero recuerden que como la clase es el jueves, van a tener hasta el sábado para entregar el proyecto final, entonces, para que yo pueda corregirlo además. Entonces tengan pendientes eso de que corregamos el jueves y si alguno tiene dudas todavía el jueves, tiene viernes y sábado temprano porque a la noche del sábado se cierra para que yo pueda corregir y mandar la nota a la universidad con el informe de progreso de ustedes. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya aclaré todo. Igual los compañeros que al final hago algún comentario y los compañeros que están entrando posteriormente ya pueden ver el video. Okay. Un momentico, déjenme ver que abra la presentación. Ya está abriendo. Muy bien. Clase número 5 de semiología gráfica. Listo. Vamos a recordar como siempre lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior hablamos de lenguaje y códigos, hablamos por el lenguaje relacionado con el texto y relacionado con el mensaje. Piensen ustedes que como diseñadores gráficos ustedes utilizan un lenguaje que es la capacidad para expresar sentimientos y emociones, pensamientos a través de signos, incluyendo un sistema de signos lingüísticos real escrito. Ustedes utilizan signos visuales, ese sería su lenguaje. El texto es la unidad del lenguaje organizada por un significado específico y propósito comunicativo, es decir, esos signos que ustedes utilizan de su lenguaje, al unirse crean un significado específico y un propósito comunicativo y por lo tanto transmiten un mensaje. El mensaje es el contenido que se transmite a través del texto utilizando el lenguaje y siguiendo las reglas de la lengua. Entonces ustedes tienen las reglas para enseñar, utilizan su lenguaje y por lo tanto transmiten un mensaje y su texto es la manera en que organizan todos los elementos. Y ahí tenemos la definición. En la comunicación el código es el lenguaje en que se transmite el mensaje del emisor al receptor
Entonces, esencialmente, nosotros utilizamos un código para transmitir. El emisor codifica el mensaje y el receptor decodifica. Ustedes como diseñadores codifican el mensaje, estructuran el mensaje y el receptor, todas las personas que disfrutamos el diseño, decodificamos y tratamos de comprenderlo. El habla cotidiana es lo que se conoce como idioma y lengua. Claro, indudablemente al hablar de lenguaje estamos hablando de el español, inglés, los diferentes idiomas que utilizamos. En el caso de ustedes es el idioma y todas las reglas, todas las estructuras y todo lo que aprenden a la hora de diseñar. Hablamos también de los tipos de códigos y entramos en códigos lingüísticos, los códigos que utilizan esencialmente el lenguaje, es decir, lo que nosotros utilizamos a la hora de hablar o a la hora de escribir. Recuérdense que está el código oral, que es esencialmente cuando hablamos. Es natural porque nuestro cuerpo y nuestra voz y nuestra contextura y nuestra comprensión acerca de cómo estamos diseñados, nariz, boca, dientes, lengua, para hablar es natural. Y el escrito es artificial porque es un reflejo del lenguaje. Hablamos de códigos no lingüísticos, códigos visuales, auditivos y gestuales. Es decir, no es que no es un lenguaje como tal, pero no acompañan a ese lenguaje lingüístico. Pueden apoyarlo visualmente, ustedes utilizan un código visual, auditivamente porque te indican cosas, o gestualmente porque nosotros acompañamos de gestos cuando estamos hablando. Hablamos de códigos iconológicos, también los diferentes tipos de códigos iconológicos, iconográficos, científicos y sociales. Y hablamos de código iconológico que se enfoca en el significado profundo e ideológico de las imágenes. Cómo el significado de las imágenes ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y cómo, por ejemplo, la manera de las imágenes de la prehistoria no son las imágenes que han ido evolucionando a lo largo de toda la historia de la humanidad. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea ha cambiado la cantidad y el significado profundo e ideológico de las imágenes. El código iconográfico también se centra en las imágenes, pero sobre todo en la representación visual, en la descripción de esas imágenes y cómo esas imágenes representan, muestran, indican o sustituyen cosas que ya tenemos. Como por ejemplo, nosotros tenemos una iconología del cambio de las visiones de Venezuela y también una iconografía que representa a Venezuela. Y tenemos también códigos científicos y códigos sociales que se basan en la lógica, los códigos científicos y la observación para descubrir el mundo natural, el estudio de la ciencia y todas las diferentes ciencias y cómo manejamos la ciencia, biología, física, química, matemática y cómo eso tiene un código también. Ustedes también pueden utilizar ese tipo de códigos para diseñar. Y códigos sociales que se construyen en la interacción y cultura para regular el comportamiento, socialmente cómo nos integramos. Eso es lo que vimos la semana pasada. Hoy vamos a hablar de funciones de la comunicación según Roman Jacobson, que también se le pueden llamar funciones del lenguaje, porque esencialmente las funciones de la comunicación son funciones del lenguaje para decir cosas, para transmitir cosas. Nosotros utilizamos todos los días funciones de la comunicación. Ustedes cuando diseñan y utilizan el lenguaje escrito, hay una función de la comunicación. El lenguaje visual también lo puede tener, porque estamos representando, sustituyendo objetos, como ya nos dijo Pierce, sustituimos el objeto por una cosa que representa, por un representamen, por ejemplo, y comunicamos algo, pero en este caso estamos hablando del lenguaje oral o del lenguaje escrito, cómo el lenguaje oral y el lenguaje escrito tiene relación con las funciones de la comunicación según Jacobson y cómo nos transmite verdaderamente ese lenguaje algo, comunica un mensaje. Recuerden que ya vimos la semana pasada el lenguaje estructurado, seleccionamos para organizar en un texto y nos transmitimos un mensaje. Esa es la idea de la función de la comunicación. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a tratar de relacionarlas. Pueden dar ejemplos ustedes también. ¿Qué es una función del lenguaje? Las funciones del lenguaje son los distintos usos que el ser humano emplea el lenguaje. Entonces vamos a ver esa manera en que nosotros utilizamos para decir cosas, cómo funcionalmente utilizamos el lenguaje, para qué nos sirve. Están estos usos, la manera en que utilizamos el lenguaje, estos usos se relacionan con la finalidad, es decir, cuál es nuestra finalidad, a dónde quiero llegar con el uso del lenguaje de esta manera y la intención del hablante al elaborar un mensaje. El hablante elabora y obviamente quiere una reacción en la persona que recibe, el receptor, en el modelo de comunicación más básico. Recuerden que el modelo de comunicación más básico es emisor, receptor, está el mensaje, está el código con el que se estructura, está el canal con el cual se transmite y también puede haber ruido en ese canal. Y está la retroalimentación. Pero también hay la codificación. Cuando tú tienes un código, el emisor codifica y el receptor decodifica. Vamos a ver por qué eso está relacionado con esto.
Entonces, estas funciones no operan de forma aislada. No piensen ustedes que ocurren de manera separada, coexisten en cada acto comunicativo. Yo cuando estoy hablando ahorita con ustedes, estoy utilizando funciones del lenguaje y obviamente sirven para comunicar. Y al mismo tiempo que estoy diciendo, cuando les digo a ustedes, lean esto, indudablemente, eso es un tipo de comunicación. Cuando nada más explico lo que estoy leyendo, estas funciones no operan de forma aislada, sino que coexisten en cada acto comunicativo, es otra función. Y yo les digo, tienen un ejemplo, tienen una duda, eso es otra comunicación. Y si yo elaboro el lenguaje es otra, y así vamos a ver cada una de ellas. Aunque una de ellas suele predominar, es decir, cuando estamos hablando, suele predominar una, pero todas pueden integrarse. No las vean, las vamos a estudiar de forma aislada, pero no piensen que eso ocurre de forma aislada. Pueden ocurrir todas al mismo tiempo. La importancia de estas funciones radica en que permite analizar cómo se construye el significado de textos y también de imágenes, porque las imágenes pueden implicar un lenguaje y porque las imágenes te pueden dar también un acto comunicativo, revelando las intenciones del emisor y la forma en que busca influir en el receptor. Y ustedes como diseñadores, exactamente lo que hacen es eso. Ustedes integran todo lo que están diseñando, crean un acto comunicativo a la hora de diseñar, aunque puede que predomine una sola cosa, lo que ustedes quieren vender y la función que van a utilizar para vender, si es esencialmente la intención de ese diseño. Y de esta manera nosotros analizamos cómo se construye, la idea es cómo analizar, que es lo que estamos viendo a lo largo de toda la semiología, cómo ustedes construyen esas imágenes y de esa manera revelamos qué quisieron decir los diseñadores y cómo cayó en el receptor y el receptor le llegó la información, se comunicó algo. Piensen en eso a la hora de diseñar. Ya tenemos entonces funciones del lenguaje de manera definida. Vamos a ver cada una de las funciones. Entonces pendiente porque me pueden dar ejemplos también. La primera función es la función emotiva o expresiva. Se puede utilizar las dos denominaciones, es emotiva o es expresiva. Porque emociono, porque expreso mis emociones, expreso mis sentimientos, expreso lo que siento. Por eso también se llama expresiva o emotiva. La función emotiva o expresiva del lenguaje se centra en el emisor, es decir, el emisor esencialmente, la persona que emite, es el que hace la función emotiva y expresiva. Y porque transmite sus emociones, mis pensamientos, lo que pienso, las opiniones que tengo, los sentimientos expreso, opiniones y valoraciones. Cuando no me gusta algo, eso es una función expresiva o emotiva. Estoy expresando una opinión, una valoración de algo. Digo, esta película me encantó, eso es una función expresiva. Digo, quiero mucho a esta persona, eso es una función expresiva. Yo opino que eso es una función expresiva. Me siento mal, es una función expresiva. Estoy triste, es una función expresiva. Qué hermoso es esto, es una función expresiva. Qué inmenso es el paisaje, también. Entonces ahí utilizo la función emotiva o expresiva. Por ejemplo, creo que es una gran idea. Como es una opinión, un sentimiento, una impresión, expreso algo. Me gusta esto o no me gusta esto. Creo que es una mala idea, también es una función. Qué hermosa o qué fea o qué grande, o sea, empiezo a expresar emociones, opiniones, valoraciones, sentimientos. En los mensajes en que predomina esta función hay indicios de la subjetividad del hablante. Recuerden que nosotros hablamos, creo que no he comentado en la clase, pero eh, el lenguaje cuando expresa emociones, cuando expresa sentimientos, cuando expresa pensamientos, opiniones o valoraciones es subjetivo. Hablamos de subjetividad porque es de acuerdo a lo que piensa el hablante. No es objetivo porque no estoy mostrando verdaderamente lo que es, sino que estoy dando mi impresión de las cosas. Y ahí entra lo subjetivo. Les digo, por ejemplo, en el lenguaje de la ciencia tiene que ser objetivo. No debe estar la intención del hablante metida ahí porque si no, no es un conocimiento científico, así lo consideran en la ciencia. Si yo digo, si yo empiezo a analizar las cosas de manera subjetiva, no estoy haciendo una investigación científica. Y por esa manera, en el uso de la subjetividad, se usa la primera persona. Yo pienso, creo, me gusta. Mi opinión es que tengo esta intención. O sea, yo empiezo ahí. O interjecciones. Es decir, expresiones como, por ejemplo, cuando una persona exclama ay, tras recibir un golpe, cuando alguien se lamenta de algo o cuando alguien dice cómo se siente. Predomina la función emotiva del lenguaje. El ay se puede utilizar de diferentes maneras. ¿Te acordaste de algo? Ay, se te olvidó algo, ay, me di un golpe, ay, me pellizcaron, ay, me quiero burlar de alguien, ay. O sea, yo empiezo a utilizar de esa manera, ay, qué triste estoy,
Ay, ay, qué alegre. Eso también es una manera. Ay, se me ocurrió tal cosa. Eso es una expresión emotiva del lenguaje. Y el ay se escribe así. Por favor, el ay de expresión, el ay entre signos de admiración, el signo de admiración de apertura existe. Se dan cuenta que lo estoy colocando. Nosotros lamentablemente por culpa de que al principio los teléfonos celulares tenían nada más el teclado en inglés, no escribíamos el signo de apertura de interrogación ni tampoco el signo de apertura de exclamación. Creo que otros tampoco, o las comillas, bueno, las comillas sí se te intentaba, o cierro. La idea es que utilizamos los dos signos porque eso es propio del castellano, cuando un solo signo es propio del inglés. Y el ay se escribe de esta manera. No, el ay con H no tiene nada que ver con el ay de expresión. Cuando yo digo ay, ay, vale, ay, no pensaste, ay, me duele, es este ay. No cometan el error de o ay con H, o ay con H intercalada, o H, Y, I latina, perdón, ese es ahí, de lugar, H, Y, eso no existe. Hay de con H, A, Y, ese es de cantidad, hay personas, hay cosas. Entonces el hay de expresiones, el hay de emociones es este. Cuidado con esos errores. Se los corrijo porque sé que mucha gente se equivoca al escribirlo. Segunda función. Función apelativa o conativa. Vean, la primera se centra en el emisor, expreso emociones, sentimientos, opiniones, valoro algo. La segunda expresión, la segunda función, es una función que apela a algo, que busca ser conativa, que busca influir a alguien. La función apelativa, también llamada colativa, es decir, que influye, conativa, que influye en la conducta de alguien, es la que se centra en el receptor. Entonces ya no parte del emisor, sino me centro en el receptor. Busco producir en él una determinada reacción. Entonces, por eso, porque quiero influir en la conducta de alguien. Ahorita con lo que les estaba corrigiendo del I, informando por qué el I se escribe así, eso es otro tipo de función que ya les voy a explicar. Pero decirle a ustedes, escríbanlo correctamente, es una función apelativa. Apelo a ustedes, influyo en ustedes para que escriban correctamente. Esta función predomina en los mensajes que se emplean para lograr que los otros, que ustedes respondan a algo o que otra persona responda a algo, ya sea un favor, una orden o un pedido. Escriban correctamente ahí, eso es una función conativa, es un pedido. Por ejemplo, Mario, pásame la sal, por favor. Mario, pásame la sal, eso es conativo, yo estoy buscando una reacción, yo estoy influyendo en la persona para que me pase la sal. Limpia eso, es una función conativa. Yo siempre digo que las madres son especialistas en funciones conativas o apelativas, porque las madres limpia el cuarto, arregla esto, no te viste de esta manera, o sea, empiezan inmediatamente a influir en la conducta de alguien. Y también en la publicidad está muy presente la función apelativa y conativa. Compra esto, esto te gusta, esto te va a gustar, empiezan a influir en la conducta de alguien. Eso es muy importante. En los mensajes en los que predomina esta función es común que se utilice el modo imperativo. Por ejemplo, pásame, es un modo imperativo. ¿Qué es un modo imperativo? Un modo de orden, que la persona debe hacer lo que tú estás diciendo. Si yo te digo, compra eso, si una persona coloca, compra esto que te va a ir bien, está prácticamente dándote una orden, está imperando, está hablando en segunda persona, por eso llama la segunda persona, el nombre del oyente o preguntas cordiales también. Eso también se puede utilizar de esta manera. Como por ejemplo, las madres, como les dije, limpia tu cuarto, arregla tu cuarto, lava la ropa, lava los platos, empiezan con la intención de modo imperativo. Están utilizando la segunda persona. No están utilizando la primera persona ni la tercera. Por ejemplo, cuando se le pide a alguien que abra una puerta, abre la puerta. Cuando se le indica a alguien que calle para llegar a su destino, cállate, que no me estás dejando escuchar, cállate, eso también es una función conativa, porque estoy apelando, estoy influyendo en que se calle la persona. O cuando se le pregunta a otra persona qué hora es, porque yo estoy diciendo qué hora es, dime qué piensas, es una función apelativa. Y yo digo, yo pienso que las cosas me gustan, es una función expresiva. ¿Ven cómo están mezclando las funciones en este caso? Predomina la función, en este caso, apelativa del lenguaje cuando se utilizan todas estas cosas. Dime qué dijeron en la clase de ayer. Eso es una función apelativa o conativa.
cuéntame lo que ocurrió ayer. Y entonces la persona empieza, bueno, yo pienso que no debería contártelo, ahí está lo emotivo. Y cuando te lo cuenta es otra función que ya la vamos a ver. Entonces ahí tenemos la función apelativa. Influye la conducta, ya vimos la que expresa, la que habla de emociones, la que influye en la conducta o la que apela a la otra persona. Tercera función, función poética o estética. Esta es la función quizás más elaborada, la palabra lo dice, busca la poesía. Cuando hablamos de estética, busca la belleza del lenguaje. También puede buscar lo grotesco y lo feo con un sentido estético, eso también existe. La función poética o estética es aquella que se centra en el mensaje a transmitir. Entonces ya no nos centramos, la primera en el emisor, la segunda en el receptor y la tercera en el mensaje. ¿Qué queremos decir? Y lo elaboramos el mensaje. Pues se relaciona con cómo se construye para hacerlo más bello, más elaborado. Por ejemplo, sus ojos eran dos luceros. La poesía, el arte en general, la literatura, cuando es buena literatura, literatura con buen manejo del lenguaje, no es literatura tan comercial, las grandes novelas, las grandes poesías, los grandes poetas y sus grandes poesías, las grandes obras de teatro, hablan mucho del manejo del lenguaje elaborado. Cuando digo un poema, eh, hay un poema que a mí me gusta mucho que dice, mi táctica es mirarte, aprender cómo eres, quererte como eres. Eso es un manejo del lenguaje para decirte, o sea, mirarte, aprender cómo eres tú y quererte como eres tú. O sea, empieza la visión y eso es una función poética y estética. Ser o no ser, esa es la cuestión. Esta es una frase muy famosa de la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare. Hamlet también está, o la otra obra más famosa de William Shakespeare es Romeo y Julieta, que deberían alguna vez ver la película y ver para que vean que ese amor no era tan querido como la gente piensa, por lo que ocurren con ellos en verdad. Pero la manera de hablar, la manera en que se dicen, en Romeo y Julieta, Julieta sale, bueno, como se piensa que se escribió la obra, que sale un balcón, y entonces, ¿qué oigo? Dice Romeo, y dice, es Julieta, es el este y Julieta es el sol, o sea que ilumina, entonces empieza a utilizar un lenguaje elaborado, eso es función poética o estética. Por ejemplo, la gente cuando está enamorada, la gente cuando le dice a otra persona que la quiere o algo, empieza a tratar de enamorar, empieza mucho en lo poético y estético. Y busca apelarlo. Vamos a tener una relación de pareja, vas a ser mi novia, entonces ahí empieza la función más bien conativa. Y al principio la función expresiva es te quiero, es expresiva. Pero si lo elaboro más, la vuelvo poética y estética. Entonces, los mensajes en los que predomina esta función suelen influir figuras retóricas. Incluyen figuras retóricas en estos mensajes. ¿Qué es la retórica? Un lenguaje elaborado que modifican el significado o algún aspecto relacionado con la forma o con el orden de las palabras. Entonces elaboro de una manera el uso de las metáforas. Si yo digo, sus ojos, bueno, ya tenemos los ojos, eran dos luceros, sus ojos eran el mar, ¿qué estoy diciendo? Lo más probable es que tenga el color de ojos azules, porque estoy mostrando el color del mar, que comúnmente es azul, con el color de los ojos. Entonces, sus ojos eran el mar. Estoy elaborando, eso es una metáfora. Eso es una metáfora, porque ¿cuál es la idea? La metáfora es una comparación donde no se utiliza como parecido a, no se utiliza el símil, el conector comparativo. Si yo digo sus ojos eran como el mar, ahí estoy utilizando más bien la comparación, símil o comparación. Si yo le quito el como, digo sus ojos son el mar o eran el mar, estoy utilizando la palabra metáfora, es decir, la comparación pero sin el conector de como o parecido a. De este modo la información no se presenta de forma literal, sino en un sentido figurado, cuando de verdad se usa la palabra literal. El uso de la palabra literal es lo que estoy viendo es lo que es, eso es literal. Cuando la gente dice literal de me morí, no te moriste, porque literal, si te moriste de verdad, no fue, y no te moriste, es figurativamente es que te moriste. Si la gente dice, me morí literal, y digo, no te moriste porque estás viva, eso no es literal, literal es decir, que la persona se murió literal es que se haya muerto de verdad. Entonces tengo que decir figurativamente me morí, eso sí es correcto, porque en realidad es un sentido figurado. Entonces se usa el sentido figurado, el otro sentido, el sentido que elabora las palabras. Por ejemplo, cuando se emplean en rimas o poemas o refranes, cuando se usa una metáfora para expresar una idea o cuando se realiza un juego de palabras. De esta manera predomina la función poética del lenguaje.
En poemas o refranes, ya les nombré un poema, un refrán, los famosos refranes venezolanos, que muchos vienen de España. A caballo regalado no se le mira el colmillo. Y tú dices, eh, ¿qué es lo literal del caballo regalado no se le mira el colmillo? Tú vas a imaginar un caballo y le vas a abrir la boca para verle el colmillo. Eso es literal. ¿Cuál es el sentido figurado de ese refrán? Que a cualquier cosa que te regalen no se le deben ver ningún defecto, no se le debe criticar. Eso es lo que quiere decir. Y entonces todos los refranes, el uso de refraneros en Venezuela, utiliza mucho el sentido figurado. Lo que quiere decir es otra cosa. Cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, la gente dice, ajá, pero ¿por qué voy a hacerlo? Bueno, porque si te juntas con un cierto grupo de personas, debe ser seguramente de la misma manera. Eso es un sentido figurado. Eso no es literal. No es literal, no es que va, o sea, nosotros imaginamos que la persona al estar con ese grupo de personas va a ser igual, pero literalmente es que sea igual y lo más probable es que no sea, pero uno le dice cuidado y ahí empieza el sentido de lo figurado, sentido figurado. Entonces estás entendiendo cómo es lo poético centrado en el mensaje. Busco el sentido figurado, busco el uso de metáforas para expresar ideas, juegos de palabras, el famoso juego de palabras para elaborar, como por ejemplo trabalenguas, que enredan la lengua, eso tiene un juego de palabras, porque trata de jugar con la palabra y con la manera en que suena, eso también está ahí, pero la idea es que también pueda ser más elaborado, más estético, más buscando lo bello, más buscando lo poético. Esa es la función poética o estética centrada en mensaje. Ok, seguimos. Función referencial o informativa. ¿Cuál es la idea de la función referencial o informativa? Esta es como la palabra lo dice, la que hace referencia a algo, la que informa. Cuando decimos que las cosas son tal cual, que eso sí es algo literal, estamos informando, estamos haciendo referencia a algo. Y estamos utilizando entonces esta función. La función referencial, también llamada función informativa, es el uso del lenguaje, que consiste en indicar algún aspecto del universo exterior, de lo que nos rodea, es decir, de la realidad. Indicamos lo que está, hacemos referencia a lo que vemos, hacemos referencia a lo que nos rodea, al contexto en donde estamos. Se centra, por lo tanto, en el contexto. La comunicación ocurre en un contexto. Y yo digo, está lloviendo, estamos en esta casa, o lo digo en pasado, estaba lloviendo, estábamos en un lugar y comenzamos a conversar. Eso es función informativa. Hago referencia a algo que ocurrió, o hago referencia a algo que ocurre, o hago referencia a algo que ocurrirá. No necesariamente todo es en presente. Yo, ayer la vi como y era como el mar, eso es pasado en la función expresiva y emotiva. Perdón, en la función poética y estética, en la función expresiva y emotiva, la quise mucho antes, es pasado, pero sigue siendo la querré más adelante, eso es función futura. O cuando la vea me daré cuenta que me enamoraré completamente y utilizaré la función poética en futuro. Aquí lloverá es función referencial o informativa en futuro, por ejemplo, porque se centra en el contexto, en lo que ocurre, en lo que nos rodea, o lo que nos rodeará, o lo que nos rodeó, porque es presente, pasado, como están los tiempos verbales, más que en el resto de los elementos comunicativos, porque se hace referencia a sucesos, cosas que ocurrieron, cosas que están ocurriendo, cosas que ocurrirán, en elementos que existen, en personas, en ideas también vinculadas con el mundo externo. Por ejemplo, está lloviendo. Ayer sucedió un accidente. Si manejas mal, tendrás, si te come la luz verde, tendrás un accidente. Es una función referencial afirmativa. Habla del futuro, pero es posible. Hace referencia a algo que puede ocurrir. Informa algo que puede ocurrir. Ayer sucedió un accidente, es pasado. Está lloviendo, es presente. Veo las nubes están negras. Eso es una función referencial, o informativa. Las veo. Estoy haciendo referencia a las nubes. Digo, va a llover y estoy haciendo la referencia también informando lo que puede ocurrir. De esa manera estoy utilizando la función referencial o informativa. Piensen ustedes cómo la pueden utilizar. Cuando digo las cosas, los libros de texto están llenos de funciones referenciales porque informan cosas. También pueden que tengan función. Cuando describimos, cuando hacemos descripción de cosas, estamos haciendo una función referencial informativa. Pero si elaboro más el lenguaje, te utilizo lo poético y estético, y si expreso sentimientos, es la primera función. Y ahí estamos mezclando.
Los mensajes tienden a ser objetivos, contrario de la función poética, emotiva o expresiva, donde es subjetivo, mi opinión. En este caso es objetivo. Tengo que decir lo que va a ocurrir, lo que ocurre o lo que ha ocurrido, porque tengo que ser objetivo. No voy a meter mis sentimientos ahí. Si yo me siento mal mañana va a llover, ¿no? Eso no es posible. Eso no ocurre de esa manera. Entonces no puedo mezclar en este caso aquí, porque no soy objetivo. La gente dice es que cuando está lloviendo me pongo triste. Ah, no, porque el cine nos ha enseñado que llover es tristeza. No, vale. Cuando llueve a mí me encanta la lluvia, por ejemplo, y me divierto en la lluvia. Una vez tenía que llegar a mi casa, estaba lloviendo y me mojé completamente y disfruté eso. Claro, cuando llegué a quitarme todo, porque si no probablemente me podía enfermar. Me iba a enfermar. Entonces, me iba a enfermar, eso es una función referencial informativa. Este, pero disfruté dentro de la lluvia, o sea, una función emotiva y expresiva. Y la lluvia era hermosísima mientras iba caminando, porque las gotas sentían y empiezo a hacer una metáfora, utilizo la función. Y digo, tú no harías lo mismo, y ahí utilizo la apelativa conativa. Y ahí estoy mezclando todas. ¿Se van dando cuenta cómo la vamos mezclando? Pues sí, no, lo de la lluvia no es mentira. Y llegué aquí al secarme y todo porque, bueno, ya había pasado y tenía que llegar a la casa. Yo no tenía paraguas. Digo, ¿qué hago? ¿Sigo caminando o espero, me meto en un lugar si ya estaba mojado? No, sigo, me termino de mojar y llego a la casa y me cambio. Entonces, los mensajes son objetivos en la función referencial informativa. No se mencionan las opiniones y valoraciones del hablante y suelen elaborarse en frases declarativas, es decir, frases que dicen lo que es, lo que será o lo que ha sido. Es declarar. Por lo tanto, es la función que predomina en los discursos científicos. Es así, periodísticos, ocurrió de esta manera. Académicos, nosotros académicamente todo lo que está, la manera en que están escribiendo, salvo los ejemplos en la que estoy escribiendo cada una de las funciones, son esencialmente funciones referenciales informativas porque estamos en un entorno académico. Por eso tenemos que expresarnos muy académicamente. Si nos expresamos por emociones, quizás lo académico no es tan bueno. Yo busco reaccionar a ustedes porque es apelativo conativo y trato a veces de no elaborar tanto el lenguaje porque si hay palabras que desconocen no van a entender el sentido de lo figurativo. Tengo que ser quizás más literal en ese caso. Entonces utilizo la función referencial o informativa para ser un poco más literal y no tan figurado como poético y estético. Por lo tanto, la función de estos entornos, lo periodístico, lo científico, lo académico, está ahí. Por ejemplo, cuando se describe cómo luce una persona, estás vestido así, 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 así. Solamente describo, no estoy opinando. Si yo digo, no me gusta, estoy en la primera función. Si yo digo, ¿por qué no te cambias? Estoy en apelativo conativo. O si digo, ese verde tan elaborado tiene una manera en que no refleja en realidad lo que quiero. Empiezo con un uso figurativo del lenguaje, estoy utilizando la poética o estética. Cuando se indica el resultado de una operación matemática, ahí es absolutamente referencial. 2 más 2 es 4, eso es función referencial o informativa, informo el resultado. ¿Cuánto saqué? Yo empiezo con una función apelativo. ¿Cuánto sacaron en la materia? Eso es apelativo conativo. Y ustedes responden, tanto. Eso es una operación, una función referencial informativa. O cuando se le dice la hora de un transeúnte. Por ejemplo, si alguien te pregunta la hora, ¿qué hora es? Eso es apelativo. Yo digo la hora, son las 6 de la tarde, eso es referencial o informativo. O en 10 minutos serán las 6. Eso también es referencial informativo porque estoy adelantándome al futuro. O hace rato eran las 4. Digo, es una manera muy rara de decir la hora, pero bueno. Y de esta manera, cuando se usa todo esto, se está señalando, se señala algo, cuando se informa algo, cuando se referencia a la realidad, se está referenciando la realidad, se está señalando, informando, referenciando la realidad que rodea al interlocutor, o que rodeará, o que ha rodeado. Recuerden, presente, pasado, futuro están ahí. Ahí tenemos la información referencial e informativa. ¿Qué informan ustedes cuando diseñan y cuando colocan la palabra de algo? ¿Qué es lo que están informando? Ya vamos a ver al final un ejemplo. Función fática o relacional. Recuerden, la última se relaciona en el contexto. La fática, la relación, fática de hechos. Ahorita en la actualidad la gente vive diciendo las famosas palabras en la actualidad, una cosa que viene del inglés, factos, me imagino que alguno de ustedes la ha utilizado,
Fact en inglés significa hecho, realidad, lo realizado, lo que en realidad existe. Y en este caso la función fática viene de ahí, fact también, del inglés fática o relacional. Fática es decir, de comprobar el hecho o la relación de lo que está ocurriendo al comunicarnos. La función fática o relacional se centra en el canal, es decir, el canal que utilizamos para que logre la comunicación. Recuerden, ustedes deben haber visto en lenguaje de comunicación, deben haber visto que es un canal. En el caso de dos personas hablando frente a frente, el canal por el cual se transmite la comunicación es el aire, porque por el aire viaja el sonido de la voz y se recoge en el oído. Y yo hablo, la otra persona habla y el aire manda el sonido y se recoge en el oído. Es el aire, el canal. En este caso, yo estoy hablando, pero el canal está mediado por la tecnología. Yo hablo, el audífono con el micrófono recoge mi voz, lo transmite electrónicamente a la computadora. Fíjate lo que es, yo estoy codificando algo. Él codifica aquí, empieza a codificar y mandar electrónicamente. Entonces, de aquí se va al Wi-Fi por la conexión. De ahí va a la repetidora. O sea, fíjate todos los canales y entonces le llega a ustedes o a la computadora o al teléfono desde donde estén conectados. El teléfono decodifica la señal y ustedes oyen mi voz. Ese es el canal. Y hay diferentes canales. Por ejemplo, el canal de un libro, de una persona que escribió un libro hace, no sé, 200 años, el canal es el texto impreso, porque a través del texto impreso yo estoy comunicando. Ese es el canal. Y en este caso la función fática o relacional se centra en el canal para comprobar si está activo, si está funcionando correctamente. Por ejemplo, ¿se escucha bien? Y yo les puedo decir, ¿se escucha bien? Estoy comprobando que el canal esté funcionando. Y ustedes me dicen sí, o escriben sí, se escucha bien. Cuando yo le digo buenas noches y saludo a alguien y alguien me responde buenas noches, estoy haciendo una función relacional. Establezco relaciones, compruebo el hecho de que esté funcionando bien el canal. Por eso es fática también. ¿Recibiste mi mensaje de WhatsApp? ¿Recibiste el mensaje? ¿Leíste el mensaje? ¿Escuchaste el mensaje de voz? No me dejes en azul, eso es otra cosa. Cuando a la gente que no le quita o anteriormente era otra cosa cuando teníamos los otros sistemas que era no me dejen R, ustedes no vivieron esa época creo. Entonces, recibiste mi mensaje de WhatsApp, eso es comprobar el canal. Sí, aquí lo tengo, lo voy a leer. O escuchaste mi mensaje de voz, estoy comprobando la relación, que el canal está funcionando, que el WhatsApp envió la información. Leíste el correo, estoy comprobando el canal. El correo electrónico, igual, el canal es un software de comunicación, por ejemplo, un software de correo, sobre de mail, donde yo me meto, que además está montado en la nube, porque ya los software están montados en la nube, como Gmail. No lo descargamos, yo escribo, le doy enviar y él electrónicamente manda la información, le llega a la otra persona y la persona le llega. Y entonces leíste el correo, es decir, la persona te va a responder, sí, estoy comprobando la comunicación, que la relación se está dando, que existe comunicación. O leerás el correo más tarde, estoy comprobando también. Si le digo lee el correo es apelativo con nativa. Lee el correo estoy influyendo, es apelativo con nativa. Entonces, los mensajes en los que predomina esta función suelen estar conformados por saludos o preguntas que no tienen otro propósito que confirmar si el mensaje está llegando bien al o los receptores. Al receptor o a los receptores. Esa es la idea, comprobar. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Eso es comprobar. ¿Estoy hablando bien? Eso es comprobar. ¿Me estás leyendo correctamente? ¿Se mandó bien el mensaje? Todo eso está presente ahí. Por ejemplo, en algunos países al atender se dice aló, hola o diga. Esto es una función fática o relacional. Aló es, llegó bien la llamada telefónica, por lo tanto, al yo responder aló, significa que el canal está bien y tú me puedes escribir y tú me puedes contestar. Aló, sí, hola, soy tal. O tú reconoces la voz. ¡Ay, hola! Indudablemente. Y si la comunicación empieza a oírse mal, ¿me escuchas? Se está yendo la voz. Hey, no te estoy escuchando. ¿Me estás escuchando bien? Ahí no te estoy escuchando en función operativa y formativa, pero me estás escuchando bien, es función fática o relacional.
O se está yendo la voz, eso es función informativo referencial. La voz, no te escucho bien la voz, estoy dando una función informativa referencial, pero trata de hablar más alto, ahí estoy tratando de una función fática o relacional. Y también apelativo conativa, porque estoy diciendo, influyendo en el receptor, estoy mezclando funciones. Estas palabras no tienen un sentido real en el mensaje a transmitir. No significan nada. Aló no significa nada. Hola quizás es saludo, pero aló no tiene otro significado. Diga quizás es muy fuerte, pero cada país tiene su manera de hablar. Hola utilizan sobre todo, no recuerdo, en los Estados Unidos hello. Nosotros utilizamos aló, que es lo que tenemos acostumbrado. Entonces no tienen un sentido real, sino que simplemente sirven para verificar que el canal está abierto. Es decir, aló, el canal está abierto y funciona correctamente. Yo escribo en un mensaje de WhatsApp, hola, estoy abriendo el canal. Y la persona me responde, hola, el canal está funcionando correctamente. Le digo, mira, quería comentarte tal cosa, o te mando un mensaje de voz. O mando un mensaje de voz, hola, tal cosa, tal cosa y tal cosa. Estoy utilizando la función fática relacional y empiezo a mezclar las otras funciones. Y la persona me dice, mira, tienes tanto ruido porque está una corneta sonando, o está una persona vendiendo algo, o está el ruido que no te entiendo nada. Y ahí hay problemas de función de la relación. No se está logrando la comunicación como corresponde. Entonces ya tenemos centrado en el canal. Y la función metalingüística, es decir, lingüística, recuerden que es la ciencia que estudia el lenguaje. Metalingüística es el lenguaje habla del lenguaje. Eso es metalingüístico, el lenguaje habla del lenguaje. La función metalingüística es aquella que se centra en el código comunicativo. Aquí nos centramos en el código, en lo que utilizamos al hablar, porque se relaciona sobre las palabras o el uso del lenguaje en general. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué significa la palabra lenguaje? Estoy utilizando la función metalingüística. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra lenguaje? Estoy utilizando dos funciones. Pregunto sobre el lenguaje y al mismo tiempo estoy buscando apelar y influir sobre ustedes para que respondan. Dime con tus propias palabras lo que es educación. Es una función metalingüística. Utilizo las palabras para tratar de definir algo y al mismo tiempo estoy apelando. Estoy utilizando doble función ahí. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en la clase de hoy es una función metalingüística del lenguaje, porque estamos utilizando el lenguaje para hablar de las funciones del lenguaje. Es una función metalingüística. Los mensajes en los que predomina esta función suelen ser aclaraciones, perífrasis, es decir, parafraseo, para que la gente pueda comprender qué significa algo. Definiciones, por ejemplo, la función metalingüística del lenguaje es aquella que se centra en el código comunicativo. Eso es una función metalingüística, nada más definir. Y también es una función informativa o referencial, porque estoy dando la información y la referencia de algo que es así. Utilizo las dos cosas. Correcciones, lo que hice al principio de cómo se escribe hay. Eso es una función metalingüística del lenguaje, porque estoy corrigiendo. O preguntas sobre algún elemento de la lengua o sobre algo que se mencionó previamente. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste la palabra tal? Estoy buscando lo apelativo y conativo y al mismo tiempo estoy definiendo lo que significa la palabra. Por lo tanto, es metalingüístico. Por ejemplo, cuando una persona corrige un comentario de otra, si una persona tiene errores ortográficos, incluso en el WhatsApp se lo voy a corregir. Se los puedo asegurar que lo voy a corregir. Cuidado, no escriban esto. Una persona que tuvo algunos inconvenientes a la hora de redactar o tiene algún problema con una palabra cuando redacta alguna de las evaluaciones, se lo voy a escribir porque hay que corregir. Y eso es una función metalingüística. Cuando se le explica a un niño el significado de una palabra, no, mijito, hermanito, esto significa esto, eso es una función metalingüística. Cuando se usa el lenguaje para aprender una segunda lengua, cuando nosotros utilizamos el lenguaje para aprender inglés, estamos utilizando una función metalingüística. El lenguaje habla del lenguaje. Es decir, un código nuevo predomina la función metalingüística del lenguaje. Cuando todo esto se usa, es la función metalingüística. En este caso, se centra en el código. Y entonces tenemos, este es el proceso de la comunicación, el más común, el proceso de comunicación que ya lo deben haber visto. Recuerden, el emisor transmite un mensaje a un receptor en un contexto donde ocurre la comunicación. En este caso el contexto es una reunión virtual a través de Meet, por ejemplo, de Meet. Un canal, que es todo lo electrónico que les conté, y un código. Yo estoy hablando en español y escribiendo en español, ese es el código del español. Vamos a ver cómo se relacionan las funciones.
El emisor es aquel que produce y transmite el mensaje. Por lo tanto, el que trata de emocionar, a la persona, la función emotiva del lenguaje o expresiva, busca expresar. El receptor es el quien recibe y decodifica el mensaje. Se vincula con la función apelativa. Yo estoy apelando para que él reaccione. Mensaje es el contenido de información que se transmite. Se vincula con la función poética, porque el mensaje tiene un sentido de elaboración, poética o estética. El contexto es la situación en que se produce la comunicación. Y si yo hablo del contexto, es la función referencial o informativa del lenguaje. Canal es el medio físico a través del cual se envía un mensaje, como el aire en el que viajan las ondas sonoras o el papel impreso. Se vincula con la función fática. Si yo estoy leyendo un libro y el libro da la casualidad que se mojó y las hojas se dañaron y se rompieron, hay problemas, el canal tiene problemas. No puedo leer el libro, necesito comprar otro para leerlo. O yo leo un libro y el libro, alguien lo tachó y lo manchó, no puedo leer el libro, tengo problemas en el canal. Ahí hay problemas, como también pueden haber problemas con ruido. El ruido también es presente en el proceso de comunicación. El ruido es, por ejemplo, que yo no entienda qué quiere decir una persona porque no está pronunciando correctamente o porque está utilizando una cantidad de palabras que yo desconozco, eso también es ruido. O porque en realidad hay ruido, estoy en la calle y se oyen cornetas en la calle, etcétera, etcétera. Se vincula con la función fática del lenguaje, es decir, ¿pudiste leer bien el libro? Le digo, no, porque el libro estaba manchado. Hay problemas en el canal. Fática o relacional. Y el código es el sistema de signos que se usa para transmitir un mensaje. Por ejemplo, el idioma, porque nuestro idioma es un sistema de signos, se vincula con la función metalingüística. Nosotros, al hablar y a utilizar el lenguaje para hablar del lenguaje, es función metalingüística. Y entonces, el emisor utiliza la emoción, lo emotivo y expresivo, el mensaje es poético y estético si es bien elaborado, el receptor apela, buscamos a que el receptor, a influir en el receptor, a apelar al receptor es apelativo conativo, el contexto hace referencia o informa algo, es referencial o informativo, el canal se comprueba la relación fáticamente o relacionalmente y el código es metalingüístico, el lenguaje hablando del lenguaje. Esto es de acuerdo a las características. Entonces veamos, el análisis de texto e imágenes desde la perspectiva de Jacobson permite comprender cómo se construye el significado a través de diferentes funciones del lenguaje. Por ejemplo, un anuncio publicitario puede utilizar la función apelativa para persuadir al consumidor. Yo quiero que me compren. Pero también la función poética porque busca una imagen atractiva y memorable. La función referencial puede utilizarse para presentar información objetiva del producto. Mientras que la función emotiva puede apelar a los sentimientos del consumidor. Si compras dentro, nos vamos a sentir, vas a sentir mucho mejor, vas a sentirte emocionado, tranquilo, empiezas a los sentimientos. Las funciones del lenguaje de Jacobson ofrecen un marco valioso para analizar la complejidad de la comunicación en diferentes tipos de texto, en imágenes revelando las intenciones del emisor y el impacto que busca generar en el receptor. Y ahí tenemos el análisis de texto o imágenes que ustedes deben hacer. Vamos a ver con este ejemplo. Si yo veo esto, dice, no es solo una cara bonita, es una tecnología aplicada al deporte. ¿Qué función estoy utilizando? Pregunto yo. ¿Qué función uso yo? Digo, no es solo una cara bonita, no solo se ve bien, sino que es tecnología aplicada al deporte. Y al final dice propulsión, y aquí no te dejes engañar por su físico. Es yo, Homa, que nos hemos enfocado en y empieza unas descripciones del producto y aquí te dice, pero lo primero que hacen es esto, ¿qué función están utilizando? A ver, los oigo a ustedes. ¿Alguien tiene alguna idea de qué función? Quítale el puntero. Están utilizando es correcto, están utilizando la poética y estética, muy bien, porque están diciendo no es solo algo bonito, sino es una tecnología, están utilizando lo figurativo, muy bien, pero ¿qué más están utilizando? Si te están diciendo no veas que solo lo bonito, sino que busques que nosotros utilizamos tecnología, ¿qué otra función está ahí también? Yo digo que es más que están intentando utilizar lo que puede entender la persona y según lo que ellos quieren dar a entender. Muy bien, están apelando al receptor y por lo tanto están también utilizando lo apelativo y conativo. Muy bien. Exactamente, es como algo de que, sí, lo que tú interpretaste justamente es eso, sí, opiniones que se vengan
Muy bien. Entonces están utilizando las dos cosas. Al utilizar que no vean o sea, no vean el zapato como algo bonito nada más, sino que es tecnología, te están diciendo, cuidado, esto es más elaborado de lo que parece, estoy utilizando lo poético y estético, pero al mismo tiempo no solo es esto, sino que si te entiendes que es tecnología lo vas a comprar. Y ahí te están utilizando lo apelativo y conativo. Al final dice aquí, no te dejes engañar por tu físico. No te dejes engañar, eso es función apelativo conativo, lo dice aquí abajo. En Homa, nosotros hacemos tal cosa, y empieza la referencial y lo informativo para hablar de qué es el zapato. Y lo utilizan de diferentes maneras, en este caso, en estas imágenes. Muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Vieron que las funciones se pueden utilizar correctamente? Vamos a ver si alguien escribió algo en el chat para conversar. Ok, la funcionalidad. A ver, aquí, buenas noches. Estoy molesta contigo, muy bien. Eso es típico, no peleen por favor con su pareja ni nada, pero estoy molesta contigo, una función expresiva y emotiva. Muy bien. Estoy molesta contigo. Deberías comprarme un regalo de función apelativo-conativa. Muy bien, muy buen ejemplo. Gracias, Angemar. Ok, ¿qué otra dicen aquí? Estoy feliz estando contigo. Muy bien, esa función apelativo-conativa. Perdón, expresiva o emotiva, perdón, expresiva o emotiva, muy bien. Hay que estrés, expresiva y emotiva, muy bien. Eres mi sol, está expresivo y emotivo, pero también es poético y estético. Muy bien, Victoria, porque eres mi sol está en sentido de lo metafórico. Muy bien el ejemplo aquí. Funcionalidad. ¿Qué quisiste decir con funcionalidad acerca de este ejemplo? Que implica que no es una tecnología que el sentido de este objeto es hablar de la funcionalidad del objeto. Si hablo de la funcionalidad, lo digo en la parte de abajo, en donde están todas las explicaciones de qué, gracias, Angimar, que todas las explicaciones que es el zapato, y ahí estoy utilizando lo referencial informativo también. Ok, muy bien. Esa es la idea para que se den cuenta de cómo utilizamos la función. Bueno, recuerden está disponible primer, segundo y tercer hilo. Por favor, respondan los hilos en hilo, sigan el orden, escojan una sola cosa y empiecen a escribir. Yo voy a revisar el tercer hilo, ya está disponible. Está disponible primera y segunda asignación. Voy a agregar la tercera asignación relacionada con la clase de hoy. Está disponible el primer examen. Por favor, respóndalo, y está disponible participación también. Deben responder solo evaluado en clase para que yo pueda colocar la nota. Muy bien, vamos a ver si los compañeros, Emel ya está anotada, Ailín Tobar llegó. Sí, profesor, me encanta el Ok. Tobar. Ya lista, anotada. Yerail está, Angimar está, Ashley está, Carlos Pinto. Carlos Pinto. Creo que no. Déjame ver aquí, Ailín, muy bien. Afortunadamente está organizado alfabéticamente. Ok, Isaac Villegas, ahí está Isaac, ya te anoto. Roberto Figus, Roberto, ya te vi. Hola Roberto. Ok, Jesús Herrera, ya te vi. Muy bien, no te preocupes. Ok, Doriosca Montilla, no la veo. Doriosca está, a ver. Doriosca no la veo, no se conectó hoy. Daibeli ya está, Rubén Darío ya está, Stephanie Villarreal. Ok, está listo. Stephanie ya la anoto. Victoria Urbáez, ya está le anotada. Ok. Darianis Gómez, creo que no está. Ok, Darianis, no. Y, ¿cómo se llama esta compañera? Scarlett Vallés. Ok, Scarlett Vallés. Ya, Hola, profe. ya te anoto, muy bien. ¿Falta alguien? No sé si me nombró a mi profe, No te disculpe. preocupes, yo te había anotado. Ya las nombré, ya las nombré. Ya yo las anoté al Ok, principio. profe, gracias. Estoy nombrando es los que no habían anotado la asistencia. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Por favor, cualquier duda, seguimos en contacto por el WhatsApp, y nos vemos la semana que viene. Recuerden, la semana que viene vamos a conversar acerca del proyecto final
y para aclarar dudas, si tenemos tiempo al final de la clase que viene, y la clase 7, al final de la clase 7 aclaramos dudas para que en la clase 8 terminemos. Gracias, feliz noche.